Muchas veces cuando hablamos de economía y de políticas económicas tendemos a olvidarnos de los procesos para generar riqueza. Y para mí es esencial tener una charla con mi buen amigo Juan Bravo, que está aquí con nosotros, el responsable de economía del Partido Popular y que además nos puede explicar, entre otras cosas, no solamente el proyecto, sino lo que se ha hecho, por ejemplo, en Andalucía. Y me gustaría empezar por ahí, si no te importa, Juan, que es, ¿qué es lo que ha pasado en Andalucía con ese cambio político? Porque lo que hemos visto ha sido literalmente que parecía aquello de repente, y claro, mucha gente no entiende qué es lo que puede hacer que una sociedad que lleva 40 años con, digamos, por debajo del radar, de repente repunte de tal manera. Cuéntanos un poco. Bueno, Daniel, pues en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Sabes que me hacía mucha ilusión poder estar contigo, acompañarte en tu programa. Y bien lo decías, el caso de Andalucía es el reflejo de algo que muchos de vosotros lleváis mucho tiempo exponiendo, y creo que es el ejemplo más claro, porque después de 37 años de una política, era el reto de si de verdad hacer otras políticas eran posibles o Andalucía estaba condenada a otras cosas. Pues oye, cuando hablamos de la fiscalidad, el bajar impuestos de una manera controlada, orientada para conseguir cosas, por ejemplo, sucesiones y donaciones, para que nadie se fuera de Andalucía por ese impuesto, o dejar el impuesto de la renta en la media, e incluso un poquito por debajo de lo que tenían las comunidades más competitivas, de repente genera que hemos ganado no solamente más recaudación, sino muchos más contribuyentes y más extranjeros residiendo en Andalucía. Que eso no solamente es bueno para Andalucía, es bueno para el conjunto de España, porque es recaudación. Luego había un segundo elemento que era las trabas, que también vosotros indicáis mucho y que incluso otros presidentes latinoamericanos han incidido, en este caso Milei o Bukele, sobre eso, y está viendo respuesta. Pues eso es en Andalucía, un decreto cada año y el último que ha presentado el presidente Juanma Moreno para hacerle a la gente la vida fácil. Y luego un escuchar. Claro. Creo que es muy importante escuchar a las empresas, al autónomo, al industrial y no demonizarlos, al revés, darle las gracias porque crean empleo, crean actividad y generan. Y eso ha provocado, yo diría, más que una revolución económica en Andalucía, una revolución social. Cierto. Porque los autónomos hemos pasado de ser la tercera comunidad a llevar ya casi 4 años siendo la primera comunidad en autónomos. Eso no lo ha hecho Juanma o yo siendo consejero, lo ha hecho la sociedad. Y yo creo que eso es un poco el reflejo de lo que vosotros defendéis con tanta fuerza, demostrar que se puede hacer. Claro, es que en el análisis económico muchas veces este análisis keynesiano agregado dice, bueno, es que son problemas estructurales. Y yo digo, ¿cómo que problemas estructurales? ¿Cómo va a tener problemas estructurales una región que tiene todo lo que se necesita el mundo, etcétera, ¿no? Y claro, en el momento te das cuenta de que pequeños cambios con calado muy importante generan grandes diferencias. Si nos vamos a la economía nacional, estamos viviendo en la época de la propaganda y el maquillaje. Es una cosa tremenda, es una cosa que me parece increíble, ¿no? O sea, el otro día mostraba que el paro efectivo es más alto en enero de 2024 que era el paro efectivo en diciembre de 2019, que es una pasada. Y literalmente lo único que ha pasado es que han pasado personas de parados oficiales a estos fijos discontinuos inactivos que aparecen como que no son parados. Y los datos del Producto Interior, el Producto Interior Bruto, que 2,3 puntos de los 2,5 que hemos recuperado desde 2019 sean solo gasto público. Pero claro, la gente lo que muchas veces quiere decir, dice, vale, estamos de acuerdo, Daniel en la calle nos cuenta todas estas cosas, pero yo lo que quiero oír es ¿cómo hacemos para que lo que acabamos de comentar, que ha pasado en Andalucía, que ha pasado en Madrid, lo llevemos al terreno nacional? Bueno, pues como decías tú, lo primero hay que eliminar el maquillaje, Claro. hay que contar las verdades. Y con el fijo discontinuo es un ejemplo clarísimo. Si no hubiese ocultación de datos, ¿por qué no los dan? Claro. Si fuera bueno, oiga, y si la reforma ha sido tan buena, transparentarían para decir, oiga, aquí están nuestros datos. Sí que podemos decir de Andalucía cuál es la recaudación, incremento de contribuyentes, número de autónomos, con transparencia. Y luego la gente puede valorar si quiere eso o no quiere eso. Resulta que la gente quiere eso. Pues aquí yo creo que tenemos que ser capaces de contar a la gente, porque fíjate, tú hablabas del crecimiento del PIB con el gasto público. Si aún tuviésemos ese gasto público disponible, claro, alguien podría entender en ese concepto que está haciendo este gobierno, oye, prefiero lo público sobre lo privado. Pero como tú bien defiendes, es que es contra deuda. Claro. Es contra las generaciones futuras. Es contra impuestos futuros
más los Next Generation, que a alguien se le olvida que hay que devolver. Claro. ¿Y cómo se va a devolver? ¿Cómo vamos a hacer aportaciones a Europa? O con crecimiento que no está existiendo, o tendrán que inventar impuestos. Ya volvemos al problema de machacar la economía solamente con impuestos. Entonces, yo creo que en este camino, tú lo explicabas perfectamente, lo primero es en empleo. Oye, no tiene sentido que nosotros tengamos en España más de 1 millón de puestos de trabajo que no se cubren y las soluciones sean imaginativas de todo tipo, generalmente contra el empresario y contra el trabajador, que sigue sin encontrar puestos de trabajo y lo único que le hacemos es que le cambiamos el contrato. No, centremos la educación, centremos las empresas y digamos, oye, ¿qué hace falta ofreceros para que ese 1 millón de puestos de trabajo se cubran? Ya. Imagínate qué pasaría si tuviésemos 1 millón de personas más trabajando. Aproximadamente serían unos 21.000 millones de euros de ingresos. Estaríamos hablando de otro escenario. Aparte de, oye, una persona que está desempleada lo que se merece es la enorme oportunidad de poder trabajar, porque no hay nada más desesperante que no tener trabajo. Claro. Y si hay economía sumergida, luchemos contra la economía sumergida. Luego, con los impuestos no podemos trabajar de una manera que contratar tenga un aliciente negativo. Tú fíjate lo poco importancia que le dan que con el salario mínimo, Feijóo anunció lo de la reforma del IRPF, si no, tenía que pagar, el mes de enero, por la inacción del gobierno, por la falta de gestión, esos que cobraban el salario mínimo han pagado 26,88 de renta, que no van a recuperar nunca. Claro. Eso es, hace falta acción. Entonces tenemos que construir, como bien decís vosotros, desde el empleo, desde la economía y tenemos que potenciar. Estamos en un momento único por la energía. Sí. Tenemos una oportunidad, sin sectarismo. Claro. Es decir, en España no vale la energía nuclear, pero cuando Teresa Rivera va a Europa, firma que sí. Cuando va a la COP, firma que sí. Pero a España no, porque ella considera que no, cuando los datos dicen todo lo contrario. Y energéticamente tendríamos una oportunidad, pero con un mix combinado, Claro. sin radicalismos, apostando por todas las fuentes de energía, porque creo que es bueno. Y eso que nos permitiría una energía barata que ahora mismo no tenemos y nos permitiría ser competitivos para relocalizar esas industrias que por los efectos geopolíticos no quieren estar solamente en Asia o no quieren estar solamente en Estados Unidos, y España jugaría una oportunidad. Fíjate, si va a tal fin su afán de imponer impuestos, que en el impuesto sobre la producción de energía eléctrica, el propio Comité de Expertos de María Jesús Montero dice de quitarlo. Claro. Y ella lo pone otra vez. Lo pone otra vez. Podía haber aprovechado para decir, oiga, siguiendo los expertos no lo pongo, para que no me critiquen que mi único objetivo es recaudar. Objetivo es recaudar. Pero es que eso es clave, ¿no? Entender que están utilizando a los sectores productivos y a las familias como cajeros automáticos y luego se presentan diciendo que es que ellos dan ayudas. Te cobran 3 y te quitan 1 y te dicen, si es que te lo dan, que te dan 1, ¿no? Pero pongámonos en un escenario. Día 1. Hay un cambio de gobierno. Hay que decir la verdad, hay que decir, primero, la realidad del paro, 2, la realidad de la deuda y 3, la realidad de la economía. Y hay que presentar un plan creíble a Europa y al mundo para reorientar todo eso, ¿no? ¿Cuáles son, tú crees, los elementos esenciales? A mí me ha encantado lo que has dicho de escuchar, ¿eh? Porque aquí no se escucha, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los elementos, digamos, básicos que tú crees que serían elementos a llevar a cabo como políticas inmediatas necesarias? Yo pondría 6 puntos encima de la mesa. Daniel, el primero, 6 puntos y 1 0. El 0, escuchar y buscar el acuerdo y el consenso. Se ha hecho en Andalucía. Dicho esto, primero, la fiscalidad. El objetivo tiene que ser intentar bajar los impuestos siempre que se pueda, Claro. confiando en que eso activa, Claro. porque está demostrado. Claro. Es decir, ¿y qué quieres? Pues tendríamos que orientar al I+D+I, la natalidad, la productividad, todo eso tenemos que premiarlo. En segundo lugar, algo que creo que todo el mundo estará de acuerdo, la reducción del gasto político y superfluo. El otro día un dirigente del gobierno se enfadaba conmigo porque decía esto, decía que yo no estoy echando la culpa solo al gobierno, que nos escuchan, a todas las administraciones, Claro. a todas. Hoy, Instituto de Estudios Económicos dice que hay 60.000 millones de euros que se podrían reducir de ese gasto político superfluo. Pero no digo solamente eso, la AIREF, de los 20.000 millones que analizó de subvenciones, dijo que había una cantidad importante o que no era necesaria o que estaba mal ejecutada. Casi 10.000, ¿eh? Incluso dijo que algunas subvenciones no sabía dónde estaban. Imaginemos cualquier empresario que nos esté escuchando, cualquier persona en su casa que le dé 1.000 euros a su hijo para hacer una compra y su hijo no sepa explicarle dónde está el dinero. ¿Qué pasaría? Pues el segundo, esa reducción del gasto. El tercero, la simplificación de trabas administrativas y burocráticas. Pero de verdad, Daniel, o sea, que no lo creamos, que si vemos Estonia, que por mucho que tenga 1,7, 1,8 habitantes, ha sido capaz de hacerlo, o Singapur, seamos capaces de hacerlo. Claro.
En cuarto, los fondos europeos, los Next Generation, más de 160.000 millones de euros sin ejecutar. Es la oportunidad de transformar. Hemos tenido 3 momentos europeos para mí. Felipe González, sí, con una transformación a nivel de infraestructuras, Aznar con la entrada en el euro, y ahora, claro, esta la estamos perdiendo. No nos lo podemos permitir. Un quinto punto sería el de la productividad, el de la industria, el de escuchar, el de mejorar, hagamos no conferencias o comisiones para hablar de cosas que no importan a la gente. Hablemos de lo que le importa, de la productividad, cómo somos más efectivos, qué necesitamos en la educación para casar, cómo deben ser nuestras universidades, cómo debe ser nuestra I+D+I, cómo esa pequeña innovación se tiene que convertir en gigante. ¿Y todo esto para qué? Para el empleo. Daniel, yo creo que la clave de todo es conseguir empleo. Cuando Aznar crea 5 millones de puestos de trabajo o Rajoy supera los 2 millones de puestos de trabajo, esto funciona de otra manera, ¿no? Claro. Y eso nos permite cuadrar cuentas, ir al equilibrio presupuestario. Yo sé que a lo mejor no vende mucho, pero necesitamos aspirar al equilibrio presupuestario, claro, a no gastar más. Mira, la última trampa ha sido del presidente Sánchez, cuando ha dicho que la deuda había bajado. Eso ya es alucinante. O sea, ¿cómo se puede engañar así? Yo veo que tú cuando gobiernas intentas vender mejor tu producto, pero mentir. Es que es alucinante. Pero es que fíjate una cosa, cuando el gobierno se vanagloria de que ha bajado la ratio de deuda, cuando la deuda ha subido, en realidad lo que le está diciendo al ciudadano es que se vanagloria de empobrecerle 2 veces. 2 veces. Porque le ha aumentado la deuda y le ha aumentado la inflación. Totalmente. O sea, es que es una cosa y tan vergonzosa. Y luego, Daniel, tú fíjate, con toda la subida de impuestos, si eso hubiera servido para que tú tuvieses hoy un equilibrio presupuestario, yo creo que hay otras formas de hacerlo. Pero en ese análisis, intentando entenderlos, podrías decir, bueno, pero el objetivo final a lo mejor lo justifica. Pero no es eso, es que ha recaudado más de 60.000 millones más que en el año 18 y además va a cerrar el año con 45 o 50.000 millones. O sea, claro, es una locura. Claro, dice, a mí me encanta el concepto este de, no, el gobierno va a cumplir su objetivo de déficit. ¿Cómo que va a cumplir su objetivo de déficit? 1, si la economía la has dopado más. 2, si le has crujido impuestos a la gente y has recaudado mucho más, oye, resulta que vas a tener el mismo déficit que con una estimación con mucho menos ingresos y con mucho menos crecimiento. Pero bueno, por favor, y además un crecimiento es que a mí me aterra. O sea, ver los componentes del Producto Interior Bruto, la inversión por los suelos. Y se va a Davos a decir que la inversión está a máximos históricos y lo suelta. Sin ruborizarse, es alucinante. Como la vicepresidenta Calviño cuando dijo que las exportaciones iban mejor que nunca. O sea, es alucinante, es alucinante. Pero bueno, yo creo que, sinceramente, estamos ante una oportunidad. Es verdad que para esa oportunidad y trasladar a los españoles hay que decir que esto se hace con esfuerzo, con sacrificio, con lucha, con caernos y levantarnos. Y tenemos que hacer un país en el que se caiga, se pueda levantar. La gente se pueda sabe, levantar, que es importante. Pero hay que transformar ese mensaje porque estamos yendo a un sistema en el que lo que pretenden es, tú no te preocupes que siempre estará el Estado detrás, que la gente no quiere eso, que la gente quiere la independencia, la libertad, para poder decidir si se compra un coche o no, si se va de vacaciones o no, si estudia aquí o estudia allá, como decías, la capacidad para poder elegir. Yo creo que eso es lo que tiene que ponerse encima de la mesa. Totalmente. Es que además la gente sabe, la gente ya lo sabe, que le están contando una película de ciencia ficción que parece que fuese pues un mundo feliz y en realidad es como el mundo feliz de Huxley, un auténtico horror. Y yo creo que la gente dice, no, yo creo que eso se ha demostrado en Andalucía, se ha demostrado en Madrid, se está demostrando. Yo acabo de volver de Valencia. Bueno. Es que es alucinante, ¿eh? Cambio no tiene nada es que eso cuando te vienen, me molesta mucho esto, cuando te hablan de los problemas estructurales y vas un año después a un sitio y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Parece que es que literalmente empieza a florecer. Cuando empiezas a echar agua a la economía y dejas respirar a las plantas florecen, ¿no? Oye, vamos a terminar ya, porque me van a matar con los tiempos, pero a mí me encanta que tú hayas hablado del problema de las trabas burocráticas, ¿no? Hay un programa para hacer una autopista administrativa, etcétera. ¿Cómo podemos ayudar? Termino con esto. ¿Cómo podemos ayudar a los agricultores, a los ganaderos, a los autónomos en un entorno en el que se está utilizando una mentira, y creo yo que lo es así, que es que no se puede hacer nada porque lo exige Europa? Bueno, primero hay que marcar en Europa. Es decir, Europa es la suma de todos los países. Claro. Y Europa es fundamental, pero es fundamental que escuchemos. Claro.
y nosotros no podemos convertirlos en un elemento distorsionador. Es decir, hay que liderar, pero no perjudicar. Ahí está. Claro. Hay que liderar, pero no perjudicar. Entonces, ¿hay que liderar el cuidado del medio ambiente? Por supuesto, pero como me dijo el otro día un agricultor el viernes en Sevilla, me decía, a mí no se me romperá un boli como a usted, pero a usted jamás se le romperá un tractor como a mí. Escúcheme, atiéndame, y yo soy el primero que tiene que cuidar ese medio ambiente. O como el primero que quiere, porque vive de ello. O como otra chica ganadera que me dijo, yo he tenido que sacrificar 200 cabras. Eso no lo ha hecho usted. Nadie se ha preocupado de mis problemas del agua, nadie se ha preocupado de mis problemas. Puede ser que hasta los agricultores nos pidan la reducción de las trabas burocráticas. Hasta los agricultores no nos damos cuenta que esa defensa del medio ambiente, que es fundamental, pero que la sostenibilidad tiene que ser en 3 áreas. La sostenibilidad medioambiental, social, pero también económica. Hombre, claro. Y que tenemos que proteger también a los nuestros, que no puede ser que vengan de otros países sin cumplir los requisitos, que lo tenemos también con el carbono en frontera, con el famoso situación de desventaja que nos está colocando y además por esa necesidad de autonomía, ¿no? Entonces yo creo que sí que podemos hacer, que no debemos echar toda la culpa a Europa, porque cuando Europa ha visto los problemas, mira qué rápido ha rectificado, pero aquí en España le estamos agravando mucho más los problemas con impuestos, con exigencias, como me decían, oiga, nosotros hemos hecho el curso de bienestar animal. Dice, no he aprendido nada. Claro. Al revés, me han dicho cosas que no están bien. Eso me lo decían los agricultores. Entonces, si escuchamos y les planteamos, oye, tenemos esta necesidad, ¿cómo lo podemos enfocar? Hace mucho tiempo que, por ejemplo, nos hubieran pedido agua. Claro. Hace mucho tiempo que, por ejemplo, nos hubieran pedido la calidad en el producto, la calidad que se les permita, lógicamente, poner en valor, que se pague correctamente. Y en eso sí que podemos trabajar y no hace falta Europa. Yo creo que el ministro Planas, el que mucha gente tenía confianza o teníamos confianza, no debe escurrir. Sí, debe coger el toro por los cuernos, nunca mejor dicho aquí, y intentar dar soluciones porque creo que las hay. Y cuando los escuchas, escuchar es fundamental. Escuchar es fundamental, señores. Escuchar es fundamental. Y no podemos olvidar nunca que no existe la sostenibilidad con pérdidas. No hay nada más insostenible que las pérdidas. Y la sostenibilidad empieza por la de las cuentas públicas. Mil gracias, Juan Bravo, por tu tiempo, por tu generosidad con tu tiempo. Y, oye, pues muchísima suerte y a seguir defendiendo la libertad.